conchona. Hay que poner baichona o algo así. Ay, me encanta la palabra conchona. No, me encanta, me encanta. Hoy les traje una especie de clasecita, porque siento que falta un poco de saber cómo funciona el tratamiento de las leyes. Y les traje hasta inclusive con objetos y fotos Ay, me encanta. para que aprendamos cómo funciona ¿Es trans el el Congreso, diputado? el Senado. No, diputado. El Senado es LGBT recontra disidente. No, diputado, boludo. No, es Senado esto, es Senado. Senado. Pero esta es la bandera trans. Ah, y esta es la bandera trans argentina, ahí está, mira. Muy bien. Sobre todo porque fue medio raro el tratamiento de la ley Ómnibus, porque vieron que la aprobaron en general, pero ahora, a partir de las 12 del mediodía, se reinicia la sesión y van a ir votando particularmente cada uno de los artículos si le parecen que son para aprobar o para rechazar. Sí. Y hay muchas de las cosas que podrían caerse a partir de que hay muchos artículos medio polémicos que los diputados dicen que no van a votar a favor. Te hago una pregunta. Sí. Ellos van a decir, bueno, artículo 1, la gente no va a poder comer más. Voto positivo, tantos votos negativos, o se arma un debate también. O sea, va a ser algo maratónico. Va a ser algo maratónico. Ok. Son 9 puntos en realidad, porque no van a ir artículo por artículo, sino que van a ir por puntos, es decir, por bloquecitos de artículos. Claro. Y se plantean modificaciones, rechazos rotundos o aprobaciones. Es decir, por ejemplo, el punto 1, que es uno de los puntos más importantes, que habla de las facultades delegadas y las emergencias, podría pasar, de hecho es lo más probable, que un bloque de diputados diga: nosotros no queremos darle las facultades delegadas a Milei en estos 10 rubros que él quiere, sino que preferimos darle solamente en estos 2 rubros. Ok, se aprueba la moción, se rechaza, y en función de eso pasa o no pasa el artículo. ¿Bien? Ok. Sí. Vamos a hablar de cómo funciona el sistema legislativo del país, o cómo debería funcionar al menos. Hay 2 cámaras, la de diputados, La Nikon. y la Cámara de Senadores. Me encanta que hoy fuiste a imprimir eso a la mañana. Sí, me costó mucho. Impresión color cara. Sí. Impresión color caro. Le voy a pedir a Mati si puede poncharme a mí completo, así vemos bien la foto. Perdón que te molesto. Ahí está, Senado y Diputado. La cuestión es que una ley puede ser promulgada, es decir, puede ser enviada a cámaras por la Cámara de Diputados, por la Cámara de Senadores, por el presidente. Acá lo tenemos al Javo. Eso es lo que más me trauma, que fuiste a imprimir eso hoy a las 8 de la mañana. Busqué la única foto de Javo que encontré sin Photoshop, porque en todas parece que tiene la pera de Brad Pitt, el hijo de mil puta. O por iniciativa popular, que eso quiere decir, el pueblo se pone de acuerdo de alguna manera y presenta en alguna de las cámaras una ley que le parece que debería tratarse. ¿Cómo No. es eso? Y eso no ha sucedido casi nunca. Eso, quería saber si había algún ejemplo, no te quería quemar, pero si No había sé si hay algún ejemplo particular, pero se aprobó en la reforma de la Constitución de 1994. Ok. Como que se habilitó la posibilidad de que, si como pueblo, por ejemplo, la ley del aborto es una ley que nos importa, nos interesa, le interesa un sector social, pueden ir a mesa de diputados, presentar un proyecto y diputados tratarlo. Pero ¿cuántos tenemos que ser, ponele? Eso, O sea, porque con la ley del aborto, ¿por qué no pasó así? No, la ley del aborto se envió, el presidente la envió las 2 veces que se trató. Claro, fue Macri y Alberto. Claro, primero fue Macri, pero un poco por la iniciativa popular de la gente, y Claro. después fue el año Pero siguiente ponele, Alberto. ¿cómo será? Tipo, armo un change.org, después en base a eso organizo a 25.000 personas y vamos todos. No, no, en realidad los arman los colectivos. O sea, uno puede presentar un proyecto, 115. un proyecto de ley ¿Tiene bracitos? firmado por ciertos colectivos, no sé, es decir, como ciertos partidos políticos o ciertas agrupaciones sociales, o sí, muchas firmas de gente diferente, y es un proyecto de ley. Se presenta en mesa de, por ejemplo, la Cámara de Diputados. Ahora, la Cámara de Diputados la puede cajonear, lo puede agarrar y lo puede tratar, o sea, traspasa un proceso que muchas veces también tiene ahí trabas. Pero existe la posibilidad. No ha sucedido mucho porque es difícil que se organice ciertos colectivos para poder presentar una ley. Claro. Pero bueno, esas son las 4 posibilidades. En el caso de la ley Ómnibus, es el presidente Javier Milei el que envía la ley, en este caso, a la Cámara de Diputados. Es importante decir que la Cámara de Diputados representa al pueblo, lo que quiere decir que hay ciertos diputados en representación de la cantidad de habitantes de cada provincia. Ok, Esa sí. cuenta necesito yo. Es decir, son 257 diputados lo que tiene la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Las provincias que tienen más habitantes tienen más diputados. Las Ok. provincias que tienen menos diputados. O sea, se representa la cantidad de habitantes. Por eso se dice que la Cámara de Diputados representa de manera directa al pueblo.
Bien. Bien. Santa Fe, por ejemplo, tiene 19 diputados. Y Buenos Aires, que es la provincia más poblada, tiene 70. Bien. Y eso va aumentando con los años. O sea, en sus principios había mucho menos diputados y cada Wow. medida que va creciendo la población se van agregando. Se Es orga- verdad. Se organiza por sistema DONT. ¿Vieron ese mismo sistema que se usa cuando hay votación? Sí. Licita de viaje. Cada vez que se hace una elección se genera el sistema DONT y se analiza cuántos diputados tiene que quedar para cada provincia Ok. en función del aumento de habitantes. Senadores es la cámara que representa a las provincias. Eso quiere decir la provincia como institución en sí misma. Cada provincia tiene una misma cantidad de senadores. Todas las provincias tienen 3 senadores. Entonces se entiende que el Senado es el que representa la institución geográfica como provincia. Son 72 senadores por los 24, o sea, son las 23 provincias más Ciudad Autónoma de Buenos Me Aires. entró una duda. Sí. Porque a los diputados los elegimos en las elecciones, justamente. Legislativas. En las legislativas, en las primarias. No, en las primarias no, en en las las PASO. en las generales. Claro, en las generales, ¿Y a pero los senadores también? sí. Claro. Pasa que nosotros elegimos diputados. Cada 2 años hay elecciones legislativas. Y hay veces que elegís diputados, hay veces que elegís senadores. Y también hay que tener en cuenta que esto pasa a nivel nacional. Pero vos después también tenés Cámara de Diputados Provinciales y de Senadores Provinciales, que también votamos en las elecciones legislativas. Siento que esto es algo re de sentido común y que nunca lo supe así. Recién en el chat pusieron esto, no lo di en la escuela. Yo tampoco lo Bueno, di así en la No, sí, escuela. lo dimos. Yo Pero siento que así, sí. el porcentaje de No por senadores... el carisma de este bruto tipo que tenemos al lado. Claro, pero- ¿te das cuenta? pero sí. Sí di la división de poderes, bla, 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 pero no tengo recuerdo de haber dado, bueno, van tantos por provincia en función de qué tan grande sea la... Yo un poco esto lo pensé porque siento que no tenemos tanta noción de lo importante que es votar bien a diputados nacionales o senadores nacionales. Vieron que diputados Tal cual. como, voto a este que me cae bien. Y en realidad es muy importante porque son los que terminan definiendo las leyes, como por ejemplo la que se está proclamando hoy en día con la ley Ómnibus. Cuestión, presidente, senado, diputados presentan una ley. Se presenta en alguna de las 2 cámaras y la primer cámara, es decir, la cámara donde se presenta, en este caso en la ley Ómnibus, es la de diputados, se considera la cámara de origen, ¿sí? Que es la cámara en donde va a iniciar el proceso legislativo. Sí. La otra cámara es la cámara revisora, que va a revisar la primera votación de la cámara de origen. Sí, él podría haber enviado la ley ómnibus directamente a la Cámara de Senadores. Pero se votaría primero en senadores, que sería la cámara de origen, y después la de diputados como cámara revisora. Es como cuando en la escuela votabas delegado titular y delegado suplente. Exactamente. Cámara de origen es muy Harry Potter, boludo. Mal. La Pero cámara mal. de origen. El tema es que la debe haber mandado a diputados porque creía que tenía más chances de que se apruebe en diputados y en Ay. senadores está más complex. Es Porque que si en se- definitiva es así. Claro, porque si vos sabes que en una cámara tenés mayoría o tenés la posibilidad de hacer una coalición y que te voten, vas a elegir esa primero, porque si no, de una te la descartan. Mira, acá antes de seguir dicen algo Dale. que es, hace mucho no se actualiza el número de diputados, la ciudad de Buenos Aires está sobre representada y provincia de Buenos Aires tiene menos diputados de los que debería. Ahí está, mirá. ¿Por qué igual? O sea, bueno, no, pero no debería empezar siempre por la misma. No, en elegir la Cámara de Origen en En función Ay, de... che, ¿por qué? En realidad, Propongo un cambio. si la propone el presidente, puede elegir la Cámara de Origen. Y después lo que sucede es que muchas veces pasa que, por ejemplo, los diputados proponen una ley y ahí los diputados es la Cámara de Origen. O si los senadores Y proponen si la una propone ley, el pueblo, como habíamos dicho antes. también puede elegir en qué mesa presentarla. Si en mesa de Ok. diputados o en mesa de senadores. Tengo una pregunta muy tonta. Eso es estratégico. Es como Sí, dice sí. Palo. O sea, donde vos tenés mayoría, ahí la presentás primero. El diputado de Catamarca Sí. vive en Buenos Aires. O sea, se tuvo que mudar al ser electo para vivir en Buenos Y Aires para estar cerca de- del Congreso. Depende, pero los diputados trabajan O viajan. y podrían viajar. O sea, no Como tienen, los de no, acá. no tienen la responsabilidad de vivir en Buenos Aires, pero trabajar en la Cámara de Diputados es trabajar no solamente cuando hay tratamientos de leyes en el recinto, sino que tienen otros trabajos por fuera que yo diría que te conviene ir a vivir a Buenos Aires, porque tenés que ir todos los días a trabajar. Claro. Ok, vamos a ir con el ejemplo puntual Acá. de la ley Ómnibus. Sí. Aima, que trabaja como asesora política, dice que van y vienen. Ah, o sea, mira. debe haber de todo, pero sí.
Ponele, nosotros de Rosario estamos cerca a Buenos Aires, Pero si es de Catamarca, bueno, igual pueden ir en avión también. Misiones. De Misiones, sí. Bueno, lo bueno es que pueden pasar por el free shop todas las veces que quieran. Claro. No hay una obligación particular Claro. de estar viviendo en Buenos Aires. Deben comer mucho los chocolates. Los de la estación de servicio que está en la autopista. Vamos con el ejemplo particular de la ley Ómnibus que se envió a la Cámara de Diputados y el proceso de la ley es la siguiente. La Cámara de Diputados tiene comisiones, son 45. Diputados. En particular, ¿sí? Las comisiones de la Cámara de Diputados se dividen según rubros, es decir, según qué tipo de ley se estaría tratando. Y las comisiones son grupos de diputados que lo que hacen es asesorar esa ley que se va a estar ingresando para ver si proyectan o promueven algún cambio en la ley, algo que les parece raro, algo que les parece que podría llegar a cambiar. Generalmente las leyes, por ejemplo, la ley del aborto, son leyes que responden a un rubro en particular. Entonces entran a una de las comisiones que la asesora y después pasa al tratamiento. Como la ley Ómnibus es una ley que tiene muchísimos artículos de muchísimos rubros, porque cambia cosas previsionales, de carácter redistributivo, energéticas, tarifarias, fiscales, o sea, tiene de todo dentro de los artículos. Popurrí, básicamente. Pasa por muchas comisiones. Las comisiones elaboran un dictamen y el dictamen es básicamente el proyecto de ley escrito que se va a ir a tratar al recinto y es firmado por las diferentes comisiones que trataron ese dictamen. Que se acuerdan que en un momento en la ley Ómnibus se dijo que los diputados firmaron un documento en blanco en el dictamen. Sí. Que eso fue una locura, porque en realidad debería la ley ingresar a las comisiones. Las comisiones son una mesa como esta donde se reúnen los diputados y dicen, che, vamos artículo por artículo, asesorando este proyecto de ley, diciendo si nos parece que tiene que tener alguna modificación o no, y ahí se firma ese dictamen. Una vez que está el dictamen, pasa a lo que conocemos todos, que es el momento en donde el recinto se llena de los diputados y se vota y se trata el proyecto de ley. Y se aprueba Perdón. o se rechaza. Pausa. Las comisiones eran lo que hace un tiempo habíamos hablado, que eran como 8 personas, algo así. Exactamente. Ok. Está conformada por diferentes diputados que... ¿Cómo se eligen? Vos sabés que me parece que el proceso de comisiones muchas veces se elige en base a los diputados, a lo que quieren representar. No sé si hay un sorteo o algo así. Ay, qué lindo. Es medio la ONU. Pero en las... O sea, el modelo de la ONU que era como, bueno, vos querés... No. Sí, vos querés ocuparte de seguridad, Sí. de... Claro. Bueno, Ah. ay, no me está cargando, pero las comisiones son... ¿Que te Imagínense está cagando qué? que no me está cargando la página, No. pero imaginen que son 45 comisiones. O sea, son un montonazo, porque también las leyes tienen un montón de clasificaciones diferentes y en base a eso se hace ese dictamen. En el tratamiento de la ley se requiere un quórum. Para que haya quórum tiene que haber 2/3 de los diputados presentes en el momento de iniciar la sesión y en el momento de votar. O sea, ¿cuántos? Si son 257. Son 247, habría que hacer 247. 257. Habría que hacer la cuenta. Pero en el momento en el que se da quórum se empieza a debatir la ley. 14. No, para que lo- 22. 22. No, son 155 diputados, más o menos, para poder iniciar la sesión. Adrián Paenzo se está retorciendo en la tumba, bien retorcido. Se empieza a tratar. Mira, Sí. Ayman nos sigue aportando que las comisiones, las comisiones se eligen entre ellos. Ahí tiene que ver con las relaciones entre ellos, experiencia, etcétera. Claro, ahí está. O sea, entre ellos hay un diálogo y cada uno. Y yo no me siento identificado con ninguna. ¿Qué pasa? Voy a la comisión otros. Y no seas diputado, hijo de puta. Alguna comisión tenés que integrar. Ok. Eh, ¿Dónde está Lila Lemois? no sé qué comisión tendrá Lila Lemois. Habría que buscarlo. En outfits. Outfits, sí. La cuestión es que es lo que todos vemos. El momento en donde todos los diputados ingresan, se da quórum, el presidente de la Cámara de Diputados, elegido por el Poder Ejecutivo, empieza a regular el tratamiento de la ley y la ley puede aprobarse o puede rechazarse. ¿Bien? O puede tener ciertas modificaciones. Lo que pasó con la ley Ómnibus es que a partir de una negociación ¡Profe! se decidió llevar un cuarto intermedio, Profe. pero primero aprobar generalmente la ley, es decir, esta ley va a pasar, pero paren, vamos a discutir bien qué artículos pasan y qué artículos no. Y eso es lo que se va a discutir el día de hoy. Profe, tengo una pregunta. Sí,
el día que se trató la ley, Sí. o en realidad el día anterior, antes de ir al cuarto intermedio, Sí, se presentaron muchas mociones. sí. ¿Qué son esos? ¿Qué implica? No, la moción de... Lo que hubo antes del tratamiento de la ley en sí mismo son mociones de privilegio, Eso. en donde se le da cierto privilegio a algunos diputados que quieran exponer condiciones o cosas que estén a favor o en contra de la ley que se vaya a promulgar. Básicamente es llevar a debate lo que se va a decir. Quiero decir una cosa. Exactamente. Antes de que inicie el proyecto de ley en sí mismo y hablemos de la ley. Ok. Vieron que las mociones de privilegio generalmente se habla del gobierno, de las actitudes que tuvo Milei a la hora de presentar la ley, de si es de prolijo o no el tratamiento de la ley en sí mismo. Acá dicen que el IRA-Lemois está en presupuesto y hacienda. Ahí está, mira, ¿viste? Andás a ver por qué. No la pegamos No con lo outfits. sabemos. Casi. La cuestión es que en diputados se puede aprobar o rechazar. Se aprueba con la mitad más uno de los votos de las personas que estén dando quórum en el momento de la votación. Cuando pasa la Cámara de Diputados, va directamente a la Cámara de Senadores. ¿Directamente es cuándo? La semana siguiente, Ok. generalmente. Que es la Cámara Revisora. Que lo que va a hacer es revisar la aprobación de la Cámara de Origen, que en este caso es la Cámara de Diputados. Medio que a ellos les dan un rol. Nada, anda a ver si llueve. No, más o menos. Bueno. Hay que revisar. Lo revisé. La Cámara de Senadores tiene un tratamiento bastante más corto. ¿Por qué? Ok. Porque es, bueno, a ver qué hizo diputado, a ver qué nos manda diputados. Lo aprobamos, lo rechazamos o lo modificamos. Ok. Cuando hay una modificación... Me arrepiento entonces. No, porque puede pasar que digan, che, está bueno todo el proyecto de ley, pero el artículo 24 a mí me genera dudas, votemos una moción de cambio para poder Sí. cambiar o modificar algún artículo de la ley y se modifica. Ahora, ¿qué pasa? Si el Senado propone modificar un artículo de la ley, no es que la ley se aprueba con esa modificación, sino que la ley vuelve a la Cámara de Diputados para que los diputados evalúen la modificación que hizo el Senado. Porque siempre tiene que tener la aprobación de las dos cámaras, cualquier cosa que se haga sobre la ley. Entonces, recordemos, la ley ómnibus se está tratando en diputados. Después de eso va a pasar a senadores. Bien, Senadores va a decir, apruebo, rechazo o modifico algún artículo. bien. Ok. Y si decide modificar algún artículo, vamos a volver a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados va a decir, che, la modificación que propuso el Senado, ¿estamos de acuerdo Y ahí o no estamos vuelve de acuerdo? después a Senado. Sí. En diputados, lo único que pueden hacer es aprobar o rechazar la modificación que propuso el Senado. Y después Ok. vuelve al Senado. No, si se Ah. aprueba, se aprueba. Si se rechaza el proyecto entero. Ah, listo. Ah, bueno, entonces tiene ese arma también el Senado, de que si propone modificaciones, tienen que aceptarla con eso. Por eso. Sí. Es importante. Bueno. Yo lo que digo es tengan en cuenta que probablemente el Senado proponga una modificación y volvamos a diputados. O sea, la ley ómnibus tiene para un mes, seguro, Bien. para Sí. aprobarse. Bueno, mejor. Total. Sí, de alguna manera. sí. Aparte, la escena en Senado no es tan caótica como en diputados, ¿o no? En Y son menos para Son discutir. menos y además la discusión me da la impresión de que es más sencilla. Porque lo que tienen que hacer es aprobar, rechazar o modificar alguna cosa particular puntual y listo. No va a suceder que vamos a tener un debate de 7, 8 días donde todos exponen lo que opinan y demás. Bueno, igual está bien que todos expongan. Sí. Perdón, te voy a preguntar algo que quizás ya lo dijiste y es por ahí una burrada, pero en diputados en primera instancia no se puede hacer modificaciones. Diputados en primera instancia, sí. De hecho, Ok. lo que se va a tratar a partir del día de hoy es modificar ciertos artículos que los diputados piensen que no están bien o que aprueben Ok. o que rechacen cada uno de los artículos en particular. Bien. ¿Se entendió eso? O Sí, sea, sí, es sí. Cámara de Origen aprueba un dictamen. Cámara revisora lo revisa, lo puede aceptar, lo puede rechazar o lo puede modificar. Si se modifica, vuelve a la Cámara de Origen y ahí se decide si se aprueba o se rechaza. Bien. En el Senado, la persona presidente del Senado es Victoria Villarroel. Es Victoria Villarreal, es el vicepresidente de la Nación, Ok. el encargado del Senado. ¿Y en diputados? Y en se diputados es el presidente de la Cámara de Diputados que lo elige el Poder Ejecutivo. Bien. Es decir, lo eligió Milei. A Carlos Menem, que es el... Carlos Menem no, Martín. Martín Menem. Carlos Menem Es el pariente presidente. de. Sería Sí. mucha coincidencia que no lo sea. Sí, es pariente de Carlos. Creo que es el sobrino. Eminem. Les comento, recién cuando dijeron lo de Lilia Lemoine, me puse a buscarlo y obviamente está la página oficial de la Cámara de Diputados, entonces quería chequearlo ahí y parece que está caída.
No sé por qué. Intenté Sí. por todos los links que pude y no funcionó. Yo también había buscado las comisiones y no me ingresó a la página. Está Eh, caída la página de diputados. ¿Sabían que hoy viene Lucila de Ponti a Moda para Feos? ¿En serio? Así Ay, que qué le bueno, pueden- porque le- con Aima van a tener un diálogo. Interesante. Qué bueno de porque lo voy a confianza. poder ver. Me interesa muchísimo. Sí, Yo también. va a estar muy lindo. Ella Así es una que genia. a las 4. Diputada provincial. Hasta ahí. Eso, yo quiero preguntar eso también. Porque están los diputados nacionales y los provinciales. Sí. Sí. Especifica leyes para la provincia en sí misma sin pasar por arriba las leyes nacionales. Bien. Y después las ordenanzas son como un estamento mucho menor a las leyes. Ley nacional, perrito musculoso. Exacto. Ley provincial, perrito chiquitito. Sí, especifica. Nosotros no tenemos restricciones porque Bien. estaría pasando por arriba una ley nacional. Bien. ¿Se entiende? Esa es la famosa pirámide de Kelsen para los que estudiaron Derecho. Ahí está. Que es el orden de jerarquía que tienen todas las normas. Que seguro lo escucharon los libertarios, lo usan mucho. Todo el tiempo dicen, fíjense la pirámide de Kelsen. Es que a ellos les encanta Kelsen porque Kelsen era el texto y nada más. Claro, Sí. un buen ortodoxo. Paren porque ahí no está toda la cuestión de la ley. Sucede que, ya pasado por las dos cámaras, si se aprobó en las dos cámaras, la decisión final la tiene el Poder Ejecutivo, es Papá. decir, el Jabo, que lo tenemos acá. Papá. Milei, es decir, el presidente, puede vetar la ley, es decir, esta ley no la vamos a tener en cuenta. Oh, el pedo, boludo. Tuvimos 40 horas. Y Lilia tiene la presión baja hace una semana. Bueno, el presidente puede vetar la ley Esta no es mi ley, dice él. o puede aprobarla. Bien, pero la decisión final la tiene el presidente. Ojo igual, si el presidente decide vetar la ley, vuelve a la Cámara de Origen. Oh. La de diputados. No, Y la bueno. Cámara de Origen puede volver a tratarla e insistir con la aprobación de la ley. Pero necesita sí o sí 2/3 de los votos. Cortá vos, no, cortá vos. Exactamente, ya no la mitad. Pero si la Cámara de Diputados reúne 2/3 para insistir con la aprobación de la ley, por más que el presidente la vete, la ley se promulga. ¿Bien? Ok. Es decir, por ejemplo, la ley del aborto. Pongamos otro ejemplo. La ley del aborto fue una iniciativa del presidente Macri en su momento, porque vio que, o del presidente Alberto Fernández, vio que había cierta iniciativa popular y dijo, la llevó a Cámara de Diputados. Exactamente. Diputados la aprueba, senadores la aprueba. ¿Y qué pasó? La mayoría de las personas que militaba por las dos vidas decía, por favor que el presidente vete la ley. Pero si el presidente veta la ley, automáticamente vuelve a la Cámara de Origen y la Cámara de Origen, si junta 2/3 de los votos, la puede aprobar igual. Igual ¿Bien? siento que, o sea, en el caso de Milei ya se ve esto, pero no es un poco como desautorizar los otros poderes, como y encima los que representan al pueblo. Es que se entiende como que el poder como que se quiere hacer una articulación entre el poder legislativo y el poder ejecutivo, pero es raro, es verdad, lo de que el presidente Es como pueda una medida bastante autoritaria, hablaron los delegados del pueblo de alguna manera y vos, bueno, no me importa que lo que dijeron. Bueno. Pero es mi ley. Claro, por eso digo, justo Milei no es el mejor ejemplo, porque ya... Es que capaz a él, con todas las modificaciones que puede haber, le lleva una ley que no era la suya, la que propuso. Entonces, Claro. capaz diga, no, esto no me sirve. Y lo creo capaz. Bueno, perdón, hay un gran ejemplo. En la Cámara de Diputados el día de hoy hay muchas chances de que se agregue un artículo, que se puede agregar un se artículo, puede. Ay, qué lindo. que Yo le agregaría que los miércoles vengamos de... Pedir 3 deseos más. hay muchas chances de que hoy en la Cámara de Diputados se agregue la coparticipación del impuesto país, que es lo que habíamos hablado. Que las provincias quieren recaudar un poco de plata y que ese impuesto país se distribuya entre las provincias. Hay muchas chances de que la Cámara de Diputados apruebe ese artículo, que la Cámara de Senadores reivindique ese artículo y le va a llegar a Milei. Que Milei no quiere que se apruebe la coparticipación del impuesto país. Y Milei, ¿saben lo que puede hacer? Puede vetar uno de los artículos y dejar todo el otro. Es decir, yo hago que la ley se promueva instantáneamente, pero el artículo de la coparticipación del ¿No impuesto pueden país apelar? Sí. la veto. ¿No se puede apelar? ¿Qué pasa ahí? Vuelve a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados va a decir, che, el impuesto país que Milei vetó, ¿lo aprobamos o lo rechazamos? Si tiene 2/3 de los diputados, se aprueba igual la coparticipación del impuesto Sí. país. Hay Es recontra complejo, pero es interesante. A ver, diputados y senadores quiere la coparticipación. Sí. ¿Mi ley hay algo que quiera como sí o sí? Y las facultades Las delegadas facultades Sí. ¿Y se la van a dar? dicen que no. Hoy, ahora a las 12 del mediodía, en 5 minutos,
Todos atentos. no, A sobremesa, no se la den. en un monitor sobremesa, en el otro monitor la discusión de diputados. Sí. No se la den, che. Hay que ver si se la dan o no se la dan. Después igual eso, recuerden que de diputados va a senadores. Si senadores dice, che, yo esta facultad no se la quiero dar, vuelve a diputados, diputados aprueba o rechaza. O sea, viene para largo. No es una pavada promulgar una ley y está bien que no sea una pavada, porque si no pasa lo del decreto de necesidad y urgencia, que te meten cualquier cosa por decreto y nosotros tenemos que estar todos diciendo que sí. Bien. Sí, pagando como 80 lucas de obra social. Exactamente. Por eso funciona bien el sistema legislativo. Sí. ¿Qué les pareció la clase? ¿Fue muy compleja? No, No, fue no. muy sencilla. entendí todo. Sí. Perdón A mí si me gustaría pongo que, denso. que siempre haya imágenes en formato físico. Estuvo lindo. Para mí está bueno porque te da... O sea, Son medio los muñecos de Bendita. sí, No, te más bueno asienta. perderme. Si las podemos montar sobre Playmobil, la próxima sería ideal. Ay, sería Ay, hermoso. por fin. Yo en un momento pensé en traer Legos, pero no conseguí. Pero sería lindo, tipo explicado por Legos, es Bueno. una cosa que podemos empezar a hacer, claramente.